paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El arrepentimiento o la fe. ¿Qué es primero? Vamos a hacer ese estudio, hermanos. Y yo les pido en el nombre de Cristo Jesús que escuchen todo el estudio, hermanos. ¿Ok? El arrepentimiento no puede venir si primeramente no hay fe. El arrepentimiento es un fruto de la fe. Ok, entiendan eso. Yo por eso les digo, las personas que andan en el mundo no se les tiene que predicar la ley. ¿Por qué? No estamos bajo la ley. Toda la gente ya ahorita, por lo menos a nivel mundial, ya la gente sabe que obra mal. No hay necesidad de decirle a la gente. Nosotros todos llegamos a los pies de Dios a través del Evangelio. Y en el Evangelio la justicia de Dios se hace manifiesta en nosotros. Entonces, el arrepentimiento viene después de la fe. Okay, una persona no se puede arrepentir si primeramente no cree. Es por eso que el predicar eso de que se van a ir al infierno, bola de pecadores, eso es falsa doctrina, hermanos. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, vivimos en un cuerpo de pecado. Todos vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces, pero a través del Espíritu, en el Espíritu es en donde somos perfeccionados. Pero seguimos en este mundo. No somos semejantes a Cristo todavía en el Espíritu, en oración, en el Espíritu, en ese caminar, en la gracia de Dios. Ahí es en donde somos justificados. Pero seguimos viviendo en un cuerpo de pecado. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando nos vayamos con Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, entiendan eso, hermanos. ¿Ok? Solo vamos a estudiar. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Cristo Jesús, busco tu rostro, Señor. Condúceme, Señor. Quiero conocerte. Entonces, vienes, escuchas el Evangelio, crees, recibes el Espíritu Santo y vamos a estudiar lo que Pablo le escribió a los Corintios. ¿Ok? Romanos 10:12 al 17. Pablo viene hablando acerca del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel a través de la ley. Y dice Pablo, ya no estamos bajo ese pacto, estamos bajo un nuevo pacto. Entonces él dice, Romanos 10:12 al 17, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues o en este caso para la iglesia sería, no hay diferencia entre la iglesia y la gente que anda en el mundo. ¿Ok? Pero sobre todo entre los judíos y los gentiles. Aquí griego es gentil. Pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, Cristo Jesús, o nuestro Padre Dios, en el nombre de Jesús, será salvo. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo nosotros vamos a ser salvos de la esclavitud del pecado si primeramente no escuchamos el Evangelio? ¿Ok? Esto es lo que está escrito, profetizado en Isaías. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, en Cristo, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Eso qué tenemos que predicar? Cristo Jesús. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Tienen que ser enviados por el Señor. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el Evangelio, de los que anuncian buenas nuevas, no puras malas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. ¿Okay? Juan 8:34 al 37. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona que está constantemente viendo pornografía es esclavo del pecado. Es esclavo porque está constantemente viendo. Una persona que está mintiendo siempre es esclavo del pecado. Una persona que anda mirando con ojos lujuriosos a una mujer o a un hombre está pecando, es esclavo del pecado. ¿Ok? Y el esclavo, entonces aquí ya habla alegóricamente acerca de lo que lo explica Pablo en Gálatas 4 en relación al pacto de la ley, al pacto de escrita en letra y al pacto de la nueva ley, que es del Espíritu Santo, en donde se habla a través del pacto alegóricamente de Sara y Agar. Gálatas 4. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos libra? Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús. Sé, le dice Jesús a los fariseos, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué lo querían matar? Porque no creyeron que él era el Mesías del que estaba profetizado. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo cuando prediqué acerca de que no traten mal a los homosexuales, que los amen, hay gente que se ofende. ¿Por qué? Porque no cabe entre la doctrina que ellos enseñan. Cuando yo les digo amen a sus hermanos católicos, no cabe. Les molesta. Entonces, ¿por qué? Porque va en contra de lo que les han enseñado mal. Hermanos, ¿qué tan difícil es creer? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están incluidos todos, hindús, musulmanes, mujeriegos, asesinos, pedófilos. Ahí están todos sin excepción, ahí están incluidos. Hay que amarlos. Eso no es difícil de entender. Yo entiendo que las escrituras no son para cualquier persona, porque no todos son maestros, pero el mandamiento de amar a nuestro prójimo, eso no es difícil de entender, hermanos, ¿ok? Les dice Jesús, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro padre, o sea, el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, aquí les está hablando alegóricamente, o sea, Abraham creyó y le fue contado por justicias. Si ellos hubieran creído que Cristo Jesús era el Mesías, eso les habría contado como por justicias, así como a los apóstoles y a los que sí creyeron, como a Lázaro, sus hermanas, los que seguían a Cristo. Les fue contado por justicia. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Ok? ¿Se acuerdan que María salió embarazada antes de que se casara con José? Bueno, hubo rumores, esos rumores se quedaron. ¿Ok? Esos rumores se quedaron. Entonces, aquí ya habían pasado más de 30 años, pero esos rumores se quedaron. Entonces aquí dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. En los 10 mandamientos estaba escrito que teníamos que amar a nuestro prójimo, a nuestro Padre Dios y a nuestro prójimo. Eso ya estaba en la ley. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, porque tenían ego, porque tenían orgullo, soberbia. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Qué es lo que quiere la mayoría de la gente andando en la carne? Queremos justicia carnal. No, a ese que le den duro, que le ándele para que se le quite. Eso es lo que tendemos a hacer. Sale y agarran a una persona y un pedófilo. Yo siempre me voy a los extremos. No, ese que lo maten y que lo corten, o sea, que le corten el pene. Hay gente que dice eso. Hermanos, eso no es amar. ¿Ok? Todo eso, toda esa maldad, la provoca el diablo, Satanás. Entonces, si hay algo que tiene que tener el cristiano, es tener misericordia de todos, porque Dios es misericordioso. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros, fíjense bien, quién de vosotros me redarguye de pecado? Esto no es fácil de entender, hermanos. O sea, lo que Cristo está diciendo es, ok, si tú no tienes pecado, ok, dime por qué, enséñame en dónde es en donde yo estoy pecando. Por ejemplo, a uno les dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo sabemos que es el que nos hace sentir nuestra verdadera situación de que somos pecadores. Una persona que es salva, en el momento que es salva y lo entiende, si hay una cosa que siente cuando es salvo, es lo pecador o lo pecadora que es. Pero eso ya no es la persona, sino el Espíritu de Dios en la persona, haciéndole sentir en su cuerpo quién es un pecador o una pecadora cuando está ante la presencia de nuestro Padre Dios, que es cuando hay salvación, precisamente. Ahí, cuando Dios viene y se manifiesta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no son de Dios. Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, o sea, en el contexto es, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, ¿ok? Les voy a mandar el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el contexto le estaban diciendo, ahora sí entendemos, Señor. Ya entendemos, ahora sí dice. ¿Ahora creen? No creen, no creen. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios todavía en ellos. Dice, todos me van a dejar. Dice, pero no estoy solo, mi Padre está conmigo. Fíjense bien, Romanos del 1 al 6. El contexto es de que viene hablando de los que predican la ley, los que predican los 10 mandamientos. Okay, por ejemplo, viene alguien y dice, cumplan los 10 mandamientos, pecadores. Entonces yo le digo a la gente, hey, cálmate, le digo, espérate, no estamos bajo la ley. Entonces hay que seguir pecando. Eso era lo mismo que le decían a Pablo. Entonces hay que seguir pecando. De ninguna manera, dice Pablo, pero tú pecas. O sea, cálmate, pues si tú eres pecador. No, pero hay que decirle a la gente, sí, pero hay que decirle a la gente cómo es que pueden dejar el pecado. ¿Cómo? Es a través de la gracia de Dios. Fíjate, aquí lo dice Pablo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, tú le dices a una persona, no, cumple los 10 mandamientos. Para empezar, ya no estamos bajo los 10 mandamientos, sino más bien, Cristo es el Hijo de Dios, el que viene, y en él se cumplen los 4 mandamientos, los primeros 4. Yo soy Jehová,
que te sacó de tierra de servidumbre. ¿Quién nos saca de tierra de servidumbre? Cristo Jesús. Él es nuestro Dios. Él nos saca de tierra de servidumbre, del pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Cuando lo seguimos. Con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense, el ejemplo es, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Cumple los mandamientos. Yo los cumplo, te falta una cosa. Anda, venda lo que tiene, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Esa persona somos todos nosotros en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos ídolos. En este caso, para él el ídolo es su dinero. Tu ídolo puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tu posición. Todos tenemos ídolos, hermanos, todos sin excepción. Pero a través del Espíritu Santo, el Señor me da una revelación ahora, la voy a compartir en otro estudio. Si tú amas más a tu familia, a una persona aquí, antes que a Cristo, no eres digno de Cristo. Eso es idolatría, hermanos. Ok, entonces, cuando le dijeron a Cristo, dice Cristo, qué difícil es a los que tienen las riquezas entren en el reino. Entonces, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que uno que tiene las riquezas o que confíe en las riquezas. Y dicen ellos, entonces, ¿quién se va a salvar? Entonces dice Cristo, lo que es imposible para el hombre, para Dios no. O que les voy a decir cómo esa persona pudo haber sido salva. Lo perdió todo. Lo perdió todo. Cuando lo pierde todo, el Señor lo llama. Sígueme. Porque ya lo perdió, ya no lo tiene, ya lo perdió. Sus riquezas las perdió. ¿Qué pasa cuando para una persona está obsesionada con un hombre o con una mujer? ¡Ay, me voy a matar porque ya no tengo a mi esposo o a mi esposa! Eso es idolatría. ¿Ok? Cuando uno sigue a Cristo, hermanos, se acaban esas obsesiones. Hay gente que vive en esas cosas. No, tú no necesitas un hombre, una mujer, no, ni aún tu familia para ser feliz, de verdad, hermanos. Pero fíjense, no es que Dios venga y te quite tu familia, no, Él simplemente dice, déjame ver quién es tu Dios. Entonces, Él lo permite, y te quita lo que tanto quieres, lo que tanto anhelas. Y ahí donde no tienes nada, es cuando te busca el Señor. Porque Él es bueno y Él es misericordioso. Entonces es a través del Espíritu de Dios. Fíjense bien otra vez. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, tú que andas predicando la ley, los diezmos, las ofrendas, los 10 mandamientos, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces alguien dice, no, yo no hago lo mismo. Sí, tú pecas. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, porque vive en un hombre, en un cuerpo de pecado, que tú escaparás del juicio de Dios. Y fíjense bien, este es el versículo. O menosprecias las riquezas, el verdadero tesoro, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la bondad de Dios, te guía al arrepentimiento. ¿Cómo una persona se va a arrepentir si no conoce a Dios? ¿Cómo se va a arrepentir si no lo conoce? Entonces tú no le puedes pedir a una persona algo que no sabe, algo que no puede. Pero por tu dureza, o sea, por no querer recibir el evangelio, que es gratis. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras, es gratis. Pero dicen, no es porque tengo que ir a misa, no, es gratis. Es gratis. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense bien, Gálatas 2, 15 al 21. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por cumplir la ley, por cumplir los 10 mandamientos, por dar ofrendas, por dar los diezmos. No, no es por eso. No es por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Si ocupamos obras, pero no las obras de la ley, sino el fruto del Espíritu. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si viene una persona, ok, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees? Sí. También los demonios, ok. Entonces el Espíritu Santo te dice, ok, deja ese pecado. Y tú dices, no, ¿cómo lo voy a dejar? Si a mí me encanta. Entonces una persona que es niño no sabe pelear. Dice, no, pues yo no lo voy a dejar, Señor, o sea, después te sigo. Ya antes de morir me lo voy a hacer. No va a pasar así, porque nadie se puede burlar de Dios. Ahora, lo donde ahí los niños no saben es que si le creyeran a Cristo lo que Él dice, el que cree en mí de Él, o sea, va a tener una felicidad que no se la va a acabar. Se los digo con mis palabras. De verdad, hermanos, es una felicidad que nadie te la quita. Entonces, tú dices, no, pero pues a mí me gusta el dinero. Bueno, sé honesto, dile, Señor, yo soy un tonto. Yo pienso que por tener dinero yo voy a estar bien. La palabra dice que yo no ponga pero yo la tengo. ¿Qué tienes que hacer? Sé honesto con el Señor. Padre, como si Dios no supiera. Señor, yo tengo la confianza en el dinero, Señor. Perdóneme, Señor. Yo no quiero obrar así, Señor. Ayúdeme a yo no a tener yo mi confianza en el dinero, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi posición. Ayúdeme, Señor. Deja que Él obre. Esa es la gracia de Dios para la iglesia, hermanos. No queramos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Nunca vas a poder si estás tratando así. Nunca. Ok, tú ya eres cristiano. Sigues a Cristo, pero sigues esclavo de las drogas. ¿Por qué? Porque lo quieres hacer con tu propia fuerza. O porque andas juzgando a la gente con la ley. Por eso la gente cristiana que es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque con la vara que midas, con esa misma vara vas a ser castigado. Entonces, ¿qué es lo mejor? No juzgues a nadie. No condenes a nadie, para que tú no seas juzgado de la misma forma y para que no seas condenado de la misma forma. Entonces, tú puedes predicar a Cristo, seguir a Cristo, y ahí no hay condenación. Entonces el Espíritu Santo te va a ayudar a dejar eso, pero reconociendo que no fue. ¿Por qué? Imagínate que tú dices, no, yo me voy a poner los pantalones y voy a dejar las drogas, y lo haces. Bueno, te vas a gloriar. Y la gente va a decir, no, el hermano sí pudo, mira, anda bien. Te van a andar, y eso no es de Dios, hermano. Toda la gloria es para Cristo. Pero por el otro lado, si tú dices, Señor, yo soy un drogadicto, me encanta la droga, Señor, usted lo sabe. Perdóneme, Señor, por ser un necio. Ayúdeme, Señor. ¿Qué haces? Te gozas. Porque el que está atacando es Satanás. Y dijo Cristo, gócense. Y ahí donde eres débil, pero cuando te reconoces verdaderamente quién eres, viene Cristo y te salva. Al instante te salva. Entonces así, pero viene de repente, cuando menos lo esperas. Y de repente, un día, empiezas a ver la vida diferente. El Señor me lo mostró a mí en un sueño.
cómo es la vida de una persona que está deprimida y usa droga. Wow, vaya que es doloroso. Te lo quita y no te la acabas con la felicidad. Porque ya miras el mundo, ahí fuiste salvo por la sangre del Cordero. Pero en tu debilidad, para que después no vengas y presumas de que sí dejaste las drogas y andes condenando a todo el mundo. No. Gracias a mi Cristo Jesús porque me libró de la esclavitud de las drogas. Gracias, Señor. Cuando eras débil, hermano, cuando eras débil, entiéndelo. No lo entiendes, dile, Señor, no lo entiendo. Pídele sabiduría. Pídela con fe y te va a ser dada. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros nos hallamos pecadores. Es por esto Cristo, ministro de pecado en ninguna manera. Pues si las cosas que destruís, o el Señor viene, te libra de las drogas, pero luego las vuelves a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, ya no para el mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, si por cumplir la ley, los 10 mandamientos y toda la ley, los diezmos y las ofrendas, fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Juan 16, aquí les voy a dar el contexto de 25 al 33. Hablando Cristo, estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no los hablaré por alegorías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da a entender, lo que quieren decir las alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre. ¿A quién debemos a pedir? A nuestro Padre, en el nombre de Cristo. No a la Virgen, hermano, no a la Virgen, al Padre, a nuestro Padre Dios. En el nombre de Jesucristo tenemos acceso al cielo. Tenemos acceso al cielo, a nuestro Padre Dios. Fíjense, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿A quién hay que pedirle? A nuestro Padre Dios. Dice Cristo, Simón, me vas a negar. Antes de que amanezca, esta noche, antes de que amanezca, me vas a negar 3 veces. No, Señor, aunque me maten. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y lo negó, sabemos que lo negó. Ahora, Jesús ya le había dicho, Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte. Pidió permiso, pero no te preocupes. Cuando regreses, o sea, cuando entiendas, ve y confirma a tus hermanos. Cristo le enseñó a Pedro para que no se gloriara. No, Señor, yo te voy a seguir aunque me maten. Pedrito, no es así, Pedrito. No, Pedrito, Peter, Cefas, vives en un cuerpo de pecado. No, es por la gracia de Dios. Cuando venga el Espíritu de Dios y entre en ti, vas a entender lo que yo ahorita te digo. Lo vas a entender. No solamente esto, todo lo vas a entender. Y tú vas a ir y vas a llevar las buenas nuevas, así como todos mis discípulos. Y en cada tribulación yo te voy a salvar de todas las tribulaciones. Predicó y lo metieron a la cárcel, y estando en las cadenas, vino un ángel y lo sacó. Así de fácil. Eso hace el Señor con nosotros, siempre. Es para con todos sus discípulos. En aquel día pedirán en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado. ¿Por qué? Porque habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente. Y ninguna alegoría dices.
Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Fíjense bien, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. O sea, cuando venga la tribulación, porque Satanás pide permiso para zarandearnos, dice Cristo, les voy a mandar mi espíritu, que es paz. Van a tener paz ahí donde el mundo, en las tribulaciones. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Pero ánimo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces te viene una tribulación. Y ahí donde eres débil, Señor, hágase su voluntad. Yo soy débil, te gozas y deja que Dios sobre. Deja que nuestro Padre Dios sobre. Y tú vas a estar viendo la salvación. La vas a estar viendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con Él. Lucas 18, 9 al 14. Fíjense bien. Si nosotros nos queremos justificar por nuestras obras, por ejemplo, por ir a misa y confesarnos y comulgar, somos fariseos. Si nosotros, por ejemplo, en la iglesia adventista, no, tienen que guardar el sábado. Bueno, guardar el sábado apuntaba a descansar a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ser religiosos y guardar un día a la semana? ¿O descansar en Cristo Jesús siempre? ¿Qué tiene más? Dice Cristo, vengan a mí, todos los que están cansados, todos los que están agobiados, y yo los haré descansar. Cristo es nuestro reposo. Y está en la carta a los hebreos. Ahí está bien explicadito, pero porque no lo entienden muchas personas, por su orgullo, porque ellos se creen mejores, porque guardan un día, se creen mejores que los que guardan otro día o no. Por ejemplo, a mí una persona me dice, no, tienes que guardar el sábado. Le digo, yo no guardo el sábado, yo guardo todo el tiempo, yo descanso en Cristo Jesús siempre. No, pero tienes que guardar el sábado. Yo le digo, bueno, mira, tú lo quieres hacer para Dios, hazlo para Dios. Hazlo para Dios, está bien. Pero no me lo quieras imponer a mí, o sea, está bien, tú lo quieres hacer para Dios, hazlo para Dios. Yo no te condeno, pero no vengas y me condenes a mí. ¿Por qué? Porque en el momento que me estás contra mí, no vas a poder. O sea, yo ya soy justificado en Cristo Jesús, ya lo entiendo, ya lo sé. Yo soy pecador. Yo le digo, hermano, yo soy pecador. Yo lo entiendo. Yo soy salvo por la misericordia de mi Padre Dios, por lo que Él hizo y hace en mi vida, no por mis obras. ¿Quieres tú guardar el sábado? ¿Quieres tú ir a misa para, bueno, si lo haces para Dios, pero no juzgues a los demás? Porque en el momento que juzgas a otra persona, ya te estás creyendo mejor que la otra persona y viene un juicio. La ira de Dios viene contra ti. La ira de Dios viene contra ti. Fíjense, aquí está. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Yo no confío en mí mismo como justo. Mi justicia es a través de Cristo. Y menospreciaban a los otros. Ahí está el fruto de un fariseo. Cuando nosotros pensamos que somos mejores que otros y los menospreciamos, he ahí un fariseo. Y todos en la carne tenemos que hacer eso, hermanos. Pero Dios dice, no mires con malos ojos a tu prójimo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cristo nos enseña con parábolas.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Vamos a decir, uno era católico, uno era adventista, uno era, por decir, pentecostal, a lo mejor era, qué sé yo, alguna denominación. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Alguien ora así, no lo dice así, pero básicamente así: Señor, te doy gracias porque me dices el don de lenguas. Yo hablo en lenguas, aquel no. Ahí ya se está presumiendo, que fue lo que le dijo Pablo a los corintios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no entienden las lenguas. No lo entienden. Entonces menosprecian a los que no hablan en lenguas. Por otro lado, Señor, te doy gracias porque mira, yo vengo a misa, me confieso, comulgo. No soy como los que nomás vienen el miércoles de ceniza. Ahí también ya se está enalteciendo. Porque si fuera por las obras, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Ok? Esto se da casi en todas las denominaciones, hermanos. Casi en todas las denominaciones. ¿Qué es lo que la verdadera persona que está en gracia? ¿Cuál es el fruto? Aquí está, fíjense bien. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Ahí están los evangélicos. Doy diezmo de todo lo que gano. Y miran con desprecio: no, nunca da los diezmos. Sin entender lo que es el diezmo. ¿Okay? No es el diezmo. Antes se podía poner en dinero, cuando se viajaba mucho para ir y llevar los diezmos. Pero eso era la sombra del verdadero diezmo. Resulta que el diezmo es el tiempo dedicado a Cristo Jesús, y el sacerdote, nosotros los levitas también tenemos que dar diezmo. ¿Cuál es el diezmo? Y Dios ya no pide un 10%, ya pide un 30, un 60 o un 100%. Ya no un 10, sino un 30, un 60 o un 100%. Tiempo para nuestro Padre Dios. Trabajen para mí y no para ustedes. Y Cristo lo dejó claro. Señor, ¿debemos de pagar impuestos? Que enséñame la imagen en la moneda. ¿De quién es la imagen? Del César. Dale al César lo que es de César, y a mí y a Dios lo que es de Dios. Entonces Dios no quiere el dinero de nadie. Él dice, bueno, pero se ocupa el dinero para comprar cosas. Sí, tienes dinero, compártelo con tu hermano. Compártelo con tu hermano. Y te voy a dar, y vas a ser recompensado 100 veces, no con dinero, con lo del Espíritu, que tiene que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, buenas obras. Ese es el verdadero dinero de Dios. Mas el publicano, aquí está el que se reconoce pecador. Señor, a mí me encanta la pornografía, a mí me gusta, Señor, el dinero, a mí. Aquí está, Señor, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor Dios, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Fíjense lo que dice Cristo. Les digo que descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque reconoció quién era. Reconoció quién era. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Efesios 6:12. Antes de darles un versículo, les voy a dar primero, para poderlo entender. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son el enemigo? Los demonios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, entiendan eso, es contra demonios. No los podemos ver, se manifiestan a través de pensamientos en las personas, pero son demonios. ¿Ok? Mateo 5:10 al 12. Es en el sermón en el sermón del monte. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Quién los persigue? Satanás y sus demonios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por el evangelio.
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa, por Cristo Jesús, los vituperen y los persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. A mí me ha pasado eso. Me han acusado de cosas que no son. Entonces, ¿qué hace uno? Me gozo, Señor. Estoy siendo perseguido por usted, Señor. Gloria a mi Padre Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Antes Dios, de una forma física, material, perseguían, y fíjense quién era el que perseguía a los profetas. Siempre fueron sus hermanos, siempre fueron los israelitas. No fue que vino un incrédulo, un gentil, a buscar al profeta, no, siempre fueron sus hermanos, siempre fueron sus hermanos. Entonces, ¿quién te va a perseguir? ¿Quién me persigue a mí aquí, en este canal? A mis hermanos cristianos, los que se dicen cristianos son los que me persiguen. Y no nada más a mí, sino a todos los discípulos de mi Padre Dios. Eso es así, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Gozarnos. ¿Qué debemos de hacer contra las personas que nos ofenden, nos dicen? Bendecirlos. ¿Ok? Eso es. Entonces, fíjense bien. En la persecución nos gozamos. Ahí es en donde se manifiesta el poder de Dios. Segunda de Corintios 12:9. Dios le dice a Pablo, Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. Ahí es donde reposamos el poder de Cristo. O sea, Cristo viene y se hace presente en nosotros y nos da la mente de Cristo, nos da la paz de Cristo, nos da, fíjense, el contexto. Segundo de Corintios 12, del 1 al 13. Ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Okay? No me conviene gloriarme. ¿Okay? Entonces no hay que gloriarnos nosotros. Pero aquí Pablo lo escribe para que entendamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué viene? Viene a presumir. ¿Okay? Pero para enseñarnos. Él mismo lo dice. No me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, él mismo. Está hablando de él mismo. Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Te gustan las drogas? Gloriate. Gloriate en eso. De que eres un drogadicto. ¿Eres esclavo de la pornografía? Gloriate. O sea, no trates de decirle al mundo lo que no eres. Sé honesto delante de nuestro Padre Dios. Señor, soy un desgraciado. Ando mirando a mis hermanas, ando mirando a estas mujeres, no teniendo en cuenta que tenemos hermanas, tenemos madres, tenemos hijas, y andas pecando. Bueno, reconócelo, reconoce quién eres. No trates de presumir lo que no eres, reconócelo. Padre, soy un desgraciado, mire. Perdóneme, Señor. Señor te perdona. O sea, Cristo no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. ¿Ok? Todos tenemos cola que nos pisen, todos sin excepción. Los jueces, los presidentes, los pastores, los sacerdotes, todos tienen cola que le pise. Todos sin excepción. Ahora, el que ande presumiendo, eventualmente sale la obra. O sea, andan presumiendo, no, yo soy mejor que tú. No lo dicen así, pero no, yo sí voy a misa, yo sí guardo el sábado. Y al último sale cosas que aún son vergonzosas en el mundo. Por eso hay tantos escándalos en la iglesia.
O sea, andas presumiendo lo que no eres, hermano. No hagas eso. ¿Por qué? Porque vas a ser avergonzado. Reconoce que eres pecador. Reconócete pecador. Eres un drogadicto, eres un ladrón, eres un adúltero. Reconócelo. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En tus debilidades gloriate. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que las grandezas de las revelaciones no resaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abocé para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo estaba pecando. O sea, Pablo, cálmate con tu orgullo, cálmate con eso. Entonces, para él no decir, no, yo fui al tercer cielo, yo vi el paraíso, y entonces para que no sea presumido, el Señor, Satanás viene y pide permiso y le dice, ok, bofetealo. Entonces, ¿qué debe de ser Pablo? Como decir, ay, Señor, perdóname, Señor, pequé, quita esto de mí, Señor. Quítalo de mí, Señor. Entonces, no, Pablo, para que no andes de presumido. Fíjense bien. Me fue dado un aguijón en la carne. El aguijón en la carne es el pecado, hermanos. Un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Viene un predicador, anda predicando. Por ejemplo, uno de los casos más famosos aquí en Estados Unidos fue Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Él andaba predicando, era la comunidad que más estaba creciendo. ¿Okay? Pero él estaba predicando un evangelio diferente. Dios quiere que tengas mucho dinero. Y un día predicó, precisamente salió en las noticias que una persona había violado, ya no recuerdo la historia, pero creo que había violado a alguien. Entonces dice, no, ese póngamelo, si me lo pone enfrente de un árbol, algo así. Dice, le doy unos balazos. ¿Cómo un cristiano habla de matar a otro? ¿Y qué pasó? Salió una persona que eran prostitutas. Él le pagaba a las prostitutas para que hicieran actos sexuales entre ellas y él mirar. Y salió a la luz. Fue avergonzado. ¿Por qué? Porque andaba presumiendo, se creía mejor que otros. Eso siempre ha pasado, hermanos, siempre. Entonces, ¿qué vamos a presumir si somos carnales? Vivimos en un cuerpo de pecado todavía, entonces no tenemos nada que presumir. El que anda de presumido va a ser avergonzado. Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque ahí es en donde mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, soy pecador. Y dice el Señor, adelante, viene el Señor y nos saca de la esclavitud, nos saca de eso. Pero no hay que andar de presumidos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Te empiezas a sentir mal y ay, me duele el estómago, vas al doctor, tienes cáncer, esa es una persecución, esa es una angustia. ¿Y tú qué haces? Te gozas. Estoy siendo perseguido, Señor, porque le amo. Hágase, Señor, según su voluntad en mi Padre Santo. Tú te gozas y deja que el poder de Dios se manifieste. ¿Y qué tal si ya el Señor quiere que ya te vayas con Él? De la forma que nos vayamos es irrelevante, hermanos. Todos nos vamos a morir, ¿okay? No, pero tengo hijos. Tranquilo, tranquila, ¿ok? Tú ten confianza en el Señor. Gózate. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaron a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Ok? Entonces hasta ahí lo voy a dejar. 1 Corintios 3, del 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio
de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Quién? ¿Quién se la dio? Dios. La gracia se la dio Dios. ¿Ok? La gracia se la dio Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es Cristo, el Evangelio. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero aquí yo quiero hacer el énfasis en la gracia de Dios. Conforme a la gracia de Dios. Y fíjense lo que dice en la misma carta, en el capítulo 15, 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo es Pablo? Él era apóstol y era maestro. ¿Ok? Era maestro. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por gracia de Dios, él era apóstol, él era evangelista y él era maestro. Por la gracia, y aquí él lo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, no se está glorificando, él está dando testimonio de quién es el que... Ahora, nosotros nos arrepentimos, Dios nos causa una tristeza que es de Dios, no la del mundo, sino una tristeza de Dios que es para arrepentimiento, ¿ok? Fíjense bien, Hechos 2, 14 al 38. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras. Estos no están ebrios, como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día. Mas esto fue dicho por el profeta Joel. Y viene y les habla de la profecía de ahí hasta el 21. Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús luego les da el evangelio. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, sanó enfermos, nosotros ya sabemos eso. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándoles. Ese es el evangelio. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y luego les habla acerca de lo que ya estaba escrito en el libro de los Salmos. Okay. 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, murió y fue sepultado. Okay. Y les habla de... Entonces, en la medida de que les da el evangelio, 31. Y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense bien, aquí está ya obrando el Espíritu Santo a los que están escuchando. Al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron, o sea, escucharon el Evangelio y el Espíritu Santo les está redarguyendo. Se compungieron, o sea, se estaban entristeciendo. Y entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, sí, nosotros vimos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, ya una vez que recibieron el Evangelio, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Recibirán el don.
Ahí ya está el Espíritu de Dios obrando. El que habló, ahí ya está obrando el Espíritu Santo. Segundo de Corintios 7, del 2 al 10. En relación a la tristeza de la que yo les estoy hablando. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Pablo amonesta a los corintios en la primera carta y luego viene hace una segunda carta. Dice admitirnos, dice, no lo digo. Dice, a nadie hemos engañado, no lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber con gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Sale un poquito afuera, hijo, y te voy a terminar. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Fíjense bien. Porque aunque contristé con la carta, no me pesa. Fue dura la carta. Aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo ustedes se entristecieron, os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fueron contristados, o sea, fueron entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. O sea, hay una tristeza que es de Dios y hay una tristeza del mundo. Por ejemplo, la de ¡ay, nadie me quiere! Esa es tristeza del mundo. ¿Okay? ¡Ay, me traicionaron! Esa es tristeza del mundo. Pero de hecho, yo cuando estoy predicando, el Espíritu de Dios me quebranta y yo en llanto. Esa es la tristeza de Dios por la que no tenemos que arrepentirnos, dice Pablo. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis es por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Romanos 5 del 1 al 5. Entonces, fíjense bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Por la fe. Por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia, la gracia de Dios para arrepentirnos de pecado, para dar fruto en el Espíritu, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente aquí, sino que vamos a estar y lo vamos a ver cuál es, cómo es. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces te viene una tribulación y ahí donde eres débil, eres fuerte porque el poder de Dios se manifiesta en tu tribulación. Y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Yo sé que voy a estar con mi Padre. Voy a ver a Cristo Jesús tal como es Él. Si Él lo quiere, si Él lo permite. Y yo le pido a mi Padre Dios que me siga dando esa gracia para poder llegar ahí. Porque el amor y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 7, 14 al 25, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque
No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, yo no quiero pecar. Yo no quiero pecar. Y peco. Peco. No que soy esclavo del pecado, no. Pero sí, todavía peco. Todavía no soy perfecto. Todavía peco. No quiero pecar. No quiero pecar. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Creer en Cristo, que somos salvos por la gracia, y amar a mi prójimo. Yo me deleito en eso. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, la carnal. A la carne le gusta el ego, le gusta querer sobresalir, le gusta lo del mundo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Okay, en mis miembros. Ahora aquí también ya estaba hablando como iglesia. Okay. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjense bien, hermanos, lo que está en Eclesiastés 3:18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Andamos en la carne, somos semejantes a las bestias, sin entendimiento. ¿Okay? Ahora, Salmos 17:15. ¿Okay? Una profecía. En cuanto a mí, lo que dice David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Los que vieron a Cristo, Pedro vio el rostro de Cristo. Veré tu rostro en justicia. Él vino a hacer justicia. ¿Ok? Pero también es para nosotros, para la iglesia. Fíjense bien. Se los voy a dar así. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando despierte a tu semejanza. Y con esto termino. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahí de donde cayó Adán. Entonces vamos a hacer otra vez como es Cristo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Cristo nos va a sacar de este cuerpo de pecado. Pero mantengan esa esperanza, hermanos. Cristo nos va a sacar de este cuerpo de pecado. Si tú pecas y te sientes mal, eso es bueno. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Pero si tú pecas y no te sientes mal, tú tienes un problema. Tú tienes un problema. El Espíritu de Dios no está en ti. Okay, pero si te sientes mal cuando hiciste ese pecado, vas bien, reconociéndote que eres pecador. Okay, entonces, si eres pecador, y andas predicando, predica a Cristo. No prediques la ley. A Cristo. Ya si eres pastor, si eres maestro, yo comparto todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, haciendo discípulos para mi Padre Dios, para Cristo Jesús, no para mí. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.